civil. Ya. Cualquier consulta, cualquier duda, me la pregunta, me la hacen llegar, y si es que da el tiempo, lo respondemos ahí, porque vamos a hacer también, recuerden, una práctica, ¿no? Tenemos que hacer una práctica. Yo estaré compartiendo los archivos, los datos RINEC, los datos crudos, las fotografías, algunas monografías de algunos municipios de redes geodésicas que posiblemente les puedan servir a ustedes para sus posibles levantamientos topográficos, para hacer cualquier trabajo de topografía. ¿Ya? Prosigo. Bueno, me dicen si es que no se escucha. Bueno, el incremento del sector de los servicios de la geomática, la geodesia y la topografía hacen necesario contar con profesionales competentes, cuya productividad, eficiencia contribuyan a mejorar tanto su proyección profesional en el área académica. Es por ello que este pequeño webinar pretende establecer los parámetros. Los parámetros son las recomendaciones, los cuidados necesarios que se debe tener a la hora de realizar un postproceso, una densificación de puntos GPS y en sí un ajuste de red geodésica. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, muy importante, dice, ¿no? El presente taller pretende establecer los parámetros, ¿ya? No quiere decir que en este pequeño webinar ustedes van a aprender todo, ¿no? Nunca se puede aprender todo. Pero en sí, en este pequeño webinar, lo que vamos a tratar es de reflejar en sí los trabajos que son muy necesarios tanto en campo como en gabinete, para que no podamos tener esos errores, ¿no? Esos errores de instrumento, errores de mediciones, errores de recepción de la señal. Cuando estamos en lugares muy obstruidos tenemos infinidad de errores. Las configuraciones necesarias, ¿no? De los parámetros, ¿no? Es muy importante. Es por ello que hice. Y de esta manera poder obtener datos precisos y confiables que puedan ser empleados en las diferentes áreas, tanto geodesia, geomática, topografía y ramas afines. Ya. Cuando nos referimos a los datos confiables, son los datos más precisos que podamos obtener. Cuando vamos a campos, nosotros nos topamos con muchas dificultades, ¿no? Y lo que queremos hacer en este taller es enumerar, ¿no? Cuáles son los posibles errores que podemos tener a la hora de ir a campo, que son muchos en sí. Ya. Entrando de lleno al tema, vamos a definir qué es una red geodésica. Alguien me puede decir, bueno, aquí ya hay una definición más técnica, ¿no? Una definición más técnica de qué es una red geodésica. En realidad existen muchas definiciones sobre las redes geodésicas, muchísimas. Pero lo que a mí más me ha gustado y la que veo que es la que más se asemeja y es la más realista, es la que dice el señor Luis Moreno Husky, de la guía práctica del GPS de México en 2011. Nos dice que es una figura formada por constelación de puntos enlazados entre sí, que se distribuyen de forma simétrica sobre el territorio proyectado sobre un elipsoide en revolución. ¿Ya? Eso es una definición técnica de lo que es una red geodésica. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, se escucha. Bueno, si alguien tuviera alguna pregunta acerca de la definición, sería bueno que la haga, si no, podemos seguir. Ya, los tipos de red geodésica. En la actualidad ya existen dos tipos, ¿no? Que serían las redes clásicas. Las redes, no sé si se puede ver el puntero, que son las redes clásicas, ¿no? Que eran las redes que se hacían antiguamente, ¿no? Con equipos de mediciones, ¿no? Con distanciómetros, con estaciones, con equipos, bueno, no eran estaciones, no eran teodolitos, equipos antiguos, ¿no? Ya, son las redes clásicas y las redes GPS, que son las que actualmente nosotros utilizamos, los ingenieros civiles y los agrimensores. Ya, antiguamente, como dicen, ¿no? Por la dificultad de los métodos de medición, nuestros equipos eran mecánicos, se tenía como única opción la medición de las redes clásicas, que eran redes equidistantes, tratando de formar triángulos,
Hoy en día, como lo decía, ¿no? Existen muchos métodos de información que podemos optar por ambos tipos. Indistintamente, el resultado va a ser el mismo. Hoy en día, con los GPS, con los equipos GNS, tenemos una precisión bárbara, con decirles que podemos obtener en 200 kilómetros, en 100 kilómetros, precisiones de 5 milímetros, 4 milímetros. En distancias largas se pueden obtener muy buenas precisiones, ¿ya? Y como lo decía, actualmente tenemos dos tipos, que son las redes abiertas o las redes clásicas y las redes GPS. Las redes, perdón, cerradas, que son las clásicas, y las redes GPS, que pueden ser abiertas, cerradas, es algo indistinto. La precisión con estos equipos es muy buena. Como comentario, actualmente la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno cuenta con equipos muy buenos, de buena precisión. Actualmente se cuenta con equipos GPS, tenemos el GS15 y tenemos un equipo sencillo que es el ProMark 3. Son equipos muy buenos. En su momento el ProMark 3 fue uno de los mejores equipos, un equipo de frecuencia simple L1. Y en la fotografía se puede ver el equipo que tenemos en laboratorio, ¿no? Que es un equipo Leica muy bueno, es un GS15. Si no me equivoco, actualmente sigue en funcionamiento. Tenemos esos dos equipos actualmente en laboratorio. Ya, ahora vamos a hablar sobre las clasificaciones, de las redes geodésicas. Ya. Actualmente las redes geodésicas tienen una clasificación, se puede decir una categorización, ¿ya? Primero vamos a hablar de los sistemas y marcos de referencias para el establecimiento de redes geodésicas, ¿ya? Si hablamos de redes geodésicas, actualmente la entidad que rige, ¿no? Se puede decir todo esto, es el Instituto Geográfico Militar, que proporciona la categorización, ¿ya? El IGM, actualmente el IGM, nosotros, por ejemplo, nuestras instituciones, digamos, la universidad, el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz, el del Torno, ellos, para formar una red geodésica, tiene que estar enlazado a la al red margen de Bolivia, ¿no? Que es la red de la cual se enlazan todos nuestros puntos, ya sean para los tramos carreteros, para las diferentes aplicaciones que tenemos, ya. Sigamos, ¿no? Las internacionales son las AA, las ITRF, que su sigla sería International Terrestrial Reference Frame, marco de referencia terrestre internacional, como son el WGS84 y el GRS80. No sé si alguien ha escuchado hablar del GRS80. ¿Alguien en la materia de geodesia no le han charlado del elipsoide del GRS80? ¿Algún compañero que haya escuchado? Bueno, para las personas que no tienen conocimiento, actualmente ya en toda Latinoamérica utilizamos el GRS80 y ya no el famoso WGS84, ¿no? Que en sí es el mismo, ¿no? En sí es el mismo, solo que tiene una diferencia de 1 metro. Ya es el nuevo elipsoide al que se refieren, ¿no? Los actuales proyectos, ¿no? Pero en las alcaldías, en los municipios, sí, se sigue utilizando el WGS84. Ya. Después tenemos las regionales, o la regional, ¿no? Son de clase A, que son, como decía, el CIRGAS, que es un acrónimo para el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, del cual Bolivia forma parte mediante el ente regulador, como decía, el IGM regula eso. Después tenemos las redes de clase B, que son las redes margen, ¿no? Que es la red nacional propiedad del Instituto Geográfico Militar, del cual la mayoría de las redes geodésicas de Bolivia parten. Un municipio que tiene, para mí, ¿no? Que tiene una de las mejores redes geodésicas actualmente,
y actualizada es el municipio del Torno, ¿no? Si alguien vive por allá, es uno de los municipios modelos en tanto a lo que es topografía, geodesia, o sea, tiene una buena red geodésica que está muy correctamente densificada, ¿no? Más adelante voy a compartir con ustedes unas pequeñas monografías de la red geodésica del gobierno municipal del Torno, ¿no? Para que para que puedan verlas y, y vean, ¿no? Los datos necesarios que una monografía debe tener, ¿no? Luego sigue las redes locales, ¿no? Las redes locales es donde entran los trabajos, ¿no? Nuestros trabajos de los ingenieros civiles, que son los caminos, las represas, carreteras, eh, bueno, un sinfín, ¿no? Por ejemplo, nosotros los ingenieros civiles, cuando tenemos que realizar un control de una represa, obviamente que al hacer el diseño, lo primero que hace el ingeniero civil es hacer una red geodésica, ¿no? Para poder verificar, ¿no? Y ver cuáles son el desfase que tiene la represa, si hay un peligro de rompimiento, si hay un peligro de inundación. Se pueden hacer muchas cosas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, al parecer no. Disculpa, Le perdón. escucho. Le escucho. Quisiera saber el nombre otra vez, por favor, si me lo podría repetir el nombre del sistema que se ocupa ahora, que se está Ah, ya, ocupando ahora. ya. Actualmente es el GRS 80. El GRS 80. Es el GRS 80 el que se ocupa, ¿no? A nivel Latinoamérica, ¿no? A nivel Américas, ¿ya? Pero en realidad las variaciones con el WGS 84 son mínimas. Es por eso que hay esa mezcla, ¿no? Entre cuál utilizamos, el WGS 84 y el GRS 80. Acá en Bolivia, GRS 80 solo utiliza el IGM. Los municipios, las alcaldías, seguimos densificando con el WGS 84. Ok, gracias. Ya, siguiente. Bueno, aquí vemos, ¿no? Algunas instituciones que cuentan con su propia red geodésica. Ya, como le decía, la institución más importante en cuanto a la red geodésica es el Instituto Geográfico Militar, ¿no? Otra institución también muy importante es el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Que tiene una red geodésica un poquito antigua, con varios errores, ¿no? Después está otra institución muy importante que es el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que es el INRA, ¿no? También. Y como decía, el Gobierno Autónomo Municipal del Torno, el Gobierno Autónomo Municipal de Yampacaní también cuenta con una red geodésica. Y en sí, ya que estamos en este tema, hay algunas instituciones que incurren en el error. Por ejemplo, bueno, para nosotros que estamos en la ciudad de Santa Cruz, lo ideal sería que partamos a hacer un enlace o una densificación de los puntos del IGM, ¿ya? Es lo más correcto. Y hay otras instituciones, por ejemplo, el Gobierno Autónomo Municipal de Yapacaní, que ellos han partido, o sea, han partido su densificación de la red geodésica del INRA, ¿no? Que no es lo correcto, pero ya está hecha la red, así que tienen que seguir, ¿no? Tienen que seguir porque mezclar tantos datos del IGM como del INRA son errores muy grandes que se podían arrastrar. Así que por eso que, como dato, para que puedan saber, la red geodésica de Yapacaní está enlazada a la red del INRA y la red del Gobierno Autónomo Municipal del Torno está enlazada a la red del IGM. Bueno, y también ingeniería civil, ¿no? Ingeniería civil tiene una pequeña red geodésica de 7 puntos que están enlazados a la red del IGM, ¿no? De los cuales el día de mañana, como adelantando, ¿no? El día de mañana vamos a tener una pequeña práctica para los estudiantes de geodesia,
acerca de la configuración, sobre el uso de los equipos. Vamos a hacer una pequeña práctica con el equipo, con el GNS que tenemos. También llevaré un equipo propio, un CHC NAP, un i80, para que todos podamos practicar las configuraciones necesarias para poder hacer una densificación de puntos, ¿no? Lo que vamos a hacer es una práctica, una densificación de puntos, donde vamos a hablar sobre los datos básicos, ¿no? Las lecturas de la antena, la altura del instrumento, y bueno, también en este webinar vamos a hablar acerca de qué altura es la que, porque siempre vamos a hablar sobre qué altura es la que en realidad se toma en cuenta para hacer la densificación de puntos GPS. Por si no lo sabían, existen 3 diferentes tipos de altura: la geoidal, la elipsoidal y la ortométrica. Y muchas veces el técnico, el ingeniero, o el agrimensor, o el topógrafo comete ese error, ¿no? De a la hora de ingresar los datos al software de postproceso, ingresa a la altura que no es correcta, y bueno, eso nos acarrea muchos errores de cierre de las redes. Vamos a proseguir. El campo de aplicación. Actualmente las redes geodésicas tienen un campo de aplicación pero muy amplio, ¿ya? El campo de aplicación son el catastro urbano. Si alguien ha escuchado hablar de catastro urbano, el catastro urbano es una de las principales aplicaciones de las redes geodésicas, ya que el catastro urbano es el encargado de generar recursos, ¿no? Para las diferentes alcaldías y municipios de Santa Cruz de la Sierra. También las mensuras. En el tema de las mensuras, entraría la institución que es el INRA, ¿no? Instituto Nacional de Reforma Agraria, ¿no? Las mensuras, las titulaciones de las propiedades. Es necesario tener un profesional, ya sea un ingeniero capacitado, para hacer las mensuras, las mediciones. ¿Y de dónde parten para hacer las mensuras y las mediciones? Se parte de puntos conocidos que están ajustados a una red geodésica. Los caminos, ¿no? Obviamente nosotros los ingenieros civiles tenemos que estar al tanto. Nosotros, actualmente yo soy ingeniero civil, soy caminero, me dedico a hacer caminos, soy superintendente, y bueno, caminos, carreteras, pasos de desnivel y demás, obviamente se tiene que tener ya sea una red geodésica local o una red geodésica que esté ajustada a alguna institución. Es un requisito indispensable. También se aplica en lo que son los inventarios viales. Los inventarios viales no es más que por ejemplo, las señalizaciones, las alcantarillas. Se manda un ingeniero civil o un ingeniero agrimensor o un topógrafo, ¿no? A hacer los inventarios, ¿no? Que él va con su equipo GNS a contabilizar, ¿no? Los malos pasos, las alcantarillas, los canales, y el ingeniero civil va con su equipo de medición. Bueno, aquí está un poco mal escrito. Control y diseño de presa, ya sea de tierra o de hormigón. Ya. También se necesita, cuando hacemos un control, necesitamos equipos de precisión, como ser las estaciones totales, robóticas, que también ellas hacen, ¿no? El control del desplazamiento de la presa, ¿no? Y ahí sí, cuando hacemos el control de presa, necesitamos que nuestra estación esté ajustada a una red, y esa red tiene que tener, un error milimétrico. No puede tener un error de centímetro, porque como ustedes saben, que una presa se mueva a 1 centímetro es un peligro, ¿no? Es por ello. Diseño y ejecución de lagunas de oxidación. También cuando hacemos una ejecución de una laguna de oxidación, también necesitamos que nuestros puntos estén enlazados. La precisión es menor, ¿no? Se aceptan errores también. Y lo siguiente, urbanización. En las urbanizaciones, ahí está metido el ingeniero civil, el ingeniero agrimensor, el topógrafo. También, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un diseño de una urbanización aquí en Santa Cruz de la Sierra, nuestra urbanización tiene que estar enlazada, ¿no? a la red geodésica del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Es necesario. Si no está enlazada, no la aprueban. Es un requisito que la organización esté enlazada. Ya, georreferenciada. Bueno,
como les decía, los campos de aplicaciones. Carreteras, puentes, lagunas, presas. Bueno, la mayoría de las fotografías son fotografías de aquí de Bolivia, son fotografías referenciales. El puente Banega, carretera de La Paz, la represa creo es de Tarija, la fotografía, una laguna de oxidación. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Hay dudas? ¿O no hay dudas? Ninguna, ingeniero. Ya, seguimos entonces, seguimos. Bueno, aquí en la fotografía, no sé si se puede ver, si con el puntero, la fotografía de la derecha de abajo, aquí se muestra un equipo, es el equipo que el día de mañana vamos a estar llevando en la práctica, para que cada uno de ustedes pueda hacer su respectiva práctica. Es un equipo, si no me equivoco, un i50 CHC NAP, que cuenta con su equipo base, con el rover, con la radio, y ese es el equipo que mañana vamos a estar utilizando en nuestras pequeñas prácticas que vamos a hacer. Ya, bueno, aquí lo que les decía, los diferentes tipos de altura. ¿Cuál es la correcta para la densificación de puntos geodésicos? Ya, aquí hay que tener muy en cuenta y saber diferenciar qué es la altura ortométrica, la altura geoidal y la altura elipsoidal. Ya. La altura ortométrica es la altura ortométrica o altura geométrica, ¿ya? Es la altura que nosotros, los topógrafos, ingenieros civiles o agrimensores, utilizamos para lo que es la nivelación y los levantamientos topográficos. Es la altura geométrica. La altura geoidal es una altura que se refiere a un modelo de geoide. ¿Qué es un modelo geoide? Es un modelo matemático, ¿ya? Existen diferentes tipos de geoide. Si no me equivoco, es EGM96, es un tipo de geoide que se utiliza para obtener la altura ortométrica. Y tenemos la altura elipsoidal, que la altura elipsoidal es la altura que nos calcula los receptores GNSS, ¿sí? La altura elipsoidal es la altura referida a la elipsoide. ¿Y cómo obtenemos la altura ortométrica, no? La altura ortométrica es la altura que nosotros vamos a ocupar. La altura ortométrica no es más que la diferencia entre la altura elipsoidal menos la altura geoidal. Con ello obtenemos la altura ortométrica, ¿no? Que es la base. La base. Aquí abajo dice, los receptores GNS miden la altura elipsoidal a partir de la cual se debe calcular la ortométrica, como lo decía, ¿no? Un problema que se tiene actualmente con los receptores GNSS es que muchos ingenieros creen que la altura con la que ellos parten asumen como altura ortométrica y eso nos genera errores en Z. Si bien un equipo GNSS es muy preciso, tiene precisiones milimétricas en XY, en coordenadas este-norte, llega a precisiones del milímetro, 2 milímetros, en distancias, en modo RTK, ¿no? Estoy hablando en modo RTK en distancias de 10 kilómetros. Pero cuando un ingeniero hace una medición, la altura en Z es lo que varía. Es un error que todos hemos cometido, me incluyo, he cometido ese error. Son errores garrafales. Perdón. Ya. Esta no es. La siguiente. Ahora vamos a entrar de lleno. Los datos necesarios y consideraciones para poder realizar un buen postproceso. Antes que nada, primero tenemos que tener, obviamente, el equipo GPS. Ya sea un equipo Leica, un equipo Trimble, un equipo CHC, un equipo Topcon. Existen muchas marcas. Y las precisiones son las mismas. Precio, también los precios son, los precios varían desde si quisieran saber el precio, ¿no? Los precios varían desde los $12,000 hasta los $50,000 de los equipos.
Ya. Actualmente, como les decía, en laboratorio tenemos buenos equipos. Tenemos un equipo Leica. Y bueno, lo siguiente sería tiempo de recolección de los datos. Según los estándares internacionales. Según los estándares internacionales, existen una tabla donde se nos recomiendan el tiempo de sesión que deben tener los equipos, el tiempo y la distancia. Lo siguiente sería la monumentación. Cuando hablamos de monumentación, nos referimos a los BM en sí, a las placas que colocamos, ¿ya? Existen también unos estándares de medidas, dimensiones y la profundidad a las cuales deben estar enterrados, el tipo de material, el tipo de placa, qué datos debe tener esa placa, los datos mínimos que debe tener la placa de monumentación. En sí son varias cosas, ¿no? Después son los datos crudos, ¿no? Los datos crudos son los datos RINEX, que es un formato que más adelante lo vamos a explicar a detalle. Es un formato o es un archivo tipo texto que contiene la información de la lectura de la coordenada y las observaciones. También vamos a hablar acerca de las efemérides precisas, las efemérides transmitidas y las alturas de las antenas. Luego de ello vamos a hablar del postproceso y el ajuste de las líneas base sobre el software de escritorio que tenemos que ocupar. Bueno, también vamos a hablar, sobre los informes finales y la presentación del proyecto de la monografía. Perdón. ¿Dónde me quedé? Bueno. Un momento. Bueno, como les decía, en el tema del postproceso y el ajuste, vamos a hacer la práctica con software de escritorio, que en este caso sería el Leica GeoOffice, la versión 8.3. Y también vamos a hablar sobre los informes finales, cómo es que se debe realizar una presentación de monografía, qué datos mínimos debe tener. Bueno, seguimos. Como les decía, los equipos GNC hay una diversidad de marcas. Tenemos desde las más caras, que son las Leica, las Trimble, hasta las más económicas, que son las Zow, Topcom, Nokia y CHC-NAP. Hay una diversidad de marcas y precios. Como decía, desde $12,000 hasta el infinito. Bueno, volviendo al tema sobre la selección de la técnica de observación. Cuando se habla de la selección de la técnica de observación, nos referimos a los tiempos de observación. Si alguien ha tenido la oportunidad de manejar un equipo GNS, sabe que existe un tiempo mínimo de acuerdo al método que se va a realizar, ¿no? Por ejemplo, para el método de levantamiento para un estático, el equipo debe estar lecturando mínimamente 30 minutos más 3 minutos por kilómetro, si es un equipo simple frecuencia. Pero si es un equipo doble frecuencia, se recomiendan 20 minutos más 2 minutos por kilómetro. Quiere decir que el equipo voy a tener los 20 minutos y si está a 10 kilómetros, van a ser 10 kilómetros por 2. O sea, 40 minutos tiene que estar sesión aproximadamente. 2 minutos por cada kilómetro extra que se aleja el rover de la base. También tenemos el estático rápido. El estático rápido también se recomienda 20 minutos para equipos simple frecuencia
No sé si alguien conoce o ha visto algún equipo o me pueden dar el nombre de algún equipo que sea simple frecuencia, alguna marca en específico. ¿Nadie? Bueno, por ejemplo, un equipo simple frecuencia, no sé si puedo mostrar, es el ProMark 3, es el ProMark 3 que tenemos, un equipo simple frecuencia. Y un equipo doble frecuencia es el Leica, el GS15 que tenemos. Ya, prometo. Para la sesión estática, por ejemplo, el IGM recomienda que si nosotros nos vamos a enlazar a su red, mínimo el equipo tiene que estar sesionando 48 horas ininterrumpidas sin parar. Quiere decir que el equipo se lo va a dejar ahí durante 2 días consecutivos, grabando a un intervalo de 15 segundos. Sobre el tema del intervalo de grabación, nos referimos a que cada 15 segundos el GPS va a recibir la señal y la va a guardar, ¿ya? A eso se refiere el intervalo. Uno puede configurar, quiero grabar cada 15 segundos, puedo grabar cada 10 segundos, puedo grabar cada segundo, eso depende del que configure el equipo, pero el IGM recomienda que para enlazarse a su red, mínimo tengo que estar sesionando 48 horas en el punto, grabando un intervalo de cada 15 segundos. Y para lo que son puntos de control, 1 a 2 horas de sesión cada 15 segundos. ¿Alguien sabe qué es un punto de control? Bueno, para las personas que no saben qué es un punto de control es un punto que es un punto verificable, ¿ya? Por ejemplo, el día de mañana nosotros vamos a hacer las verificaciones, ¿no?, de puntos de control. Como ya tenemos monumentado nuestros puntos, lo que vamos a hacer es mañana ir a verificar, ¿no?, si los datos que tenemos en la monografía son correctos. Mañana vamos a hacer sesiones de 1 a 2 horas para hacer verificaciones. Eso es un punto de control. Y cuando decimos enlazar a una red, quiere decir crear un nuevo punto. Ya. Ahora, resumiéndolo, para crear un nuevo punto, mínimo 48 horas. Y para hacer una verificación, de 1 a 2 horas. Bueno, como les decía, en el tema de la monumentación, existen dimensiones mínimas requeridas, las cuales se especifican, ¿no?, que son 70 centímetros de profundidad con una base de 30 por 30 centímetros y en la parte de arriba se tiene 15 por 15 centímetros. Aquí en la diapositiva podemos ver lo que es una placa de un VM con que se vació en situ ahí con ayuda, y vemos, ¿no?, que cumple. Eso no quiere decir que sí o sí sea 15 centímetros, ¿no? La parte de arriba. ¿Dónde está? Ya. Eso no quiere decir que es necesario que sí o sí cumpla con 15 centímetros. Puede ser más de 15 centímetros. Por ejemplo, acá en ese sector tenemos que es más de 15 centímetros, ¿no? Quiere decir que sí entra dentro de lo permisible. Por ejemplo, acá 30 centímetros. Puede ser 30 centímetros o más, ¿no? Pero por el tema de transporte, porque estos bolones se los lleva prefabricados al campo, directos para entrar. También tenemos otro modelo, ¿no? Otro tipo de mojón, que sería 70 por 15 por 15 y en la parte de la base sería 60 por 60. Bueno, los datos mínimos que debe tener una placa son el departamento al cual pertenece,
se prohibió retirar todas las carreras a la entidad perteneciente, que sería la parte de arriba, el triángulo de referenciación, el nombre del punto con la sigla, el elipsoide a cual está referido y la gestión en la que se lo ha realizado. Perdón. Bueno, y en esta parte podemos ver el proceso constructivo de la densificación de los puntos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, ninguna, ¿no? Por ejemplo, ahí sería bueno de que se pueda aclarar un poquito, ¿no? En la parte de la importancia de las colocaciones, ¿no? De cómo se debe fijar ese armazón que lo estás mostrando ahorita en la imagen, ya de que en la universidad normalmente van y lo ponen sobre cualquier base. No sé si te has dado cuenta de eso. Van y lo colocan así nomás, muchos lugares, tanto agrimensura como hemos visto también en la carrera, y no tienen ese cuidado. Sí. En realidad, la monumentación tiene que ser un lugar fijo. Otro que me estoy olvidando, bueno, el día de mañana vamos a explicar acerca sobre dónde se debe colocar un punto base, ¿no? Tiene que cumplir ciertos requisitos. Tiene que ser un lugar visible, libre de obstrucciones, tanto árboles, edificios. Bueno, que ese es el problema que se tuvo, ¿no? En la carrera a la hora de hacer lo que es la monumentación. ¿Por qué? Porque ustedes saben, en Santa Cruz de la Sierra prácticamente todo está construido, tenemos árboles, y todos esos árboles influyen en lo que es la lectura de los datos, ¿no? La recepción de la señal de los equipos. ¿Y qué nos puede producir eso? Nos puede producir errores, ¿no? Cambiando un poquito el tema. Y el tipo de la placa, como ya lo decía, tiene que ser una placa metálica anclada con un perno de sujeción de anclaje. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a hablar de los datos crudos, ¿no? Se los denomina, en el área de geodesia se los denomina o se los conoce como datos crudos RINEX, que son un tipo de formato. Por si no saben, todos los equipos Leica, Trimble tienen su propio formato. El equipo Leica tiene su formato Leica, el equipo Trimble tiene el formato Trimble, el equipo CHC tiene su formato CHC. Eso genera un conflicto. Por ejemplo, si yo tengo un equipo Leica y quiero trabajar con un equipo Trimble, no puedo, ¿no? Porque son diferentes formatos. No puedo mezclarlos para hacer el postproceso, ¿no? En la computadora. Es por eso, a raíz de eso, que aparecen los datos RINEX, ¿no? Los datos RINEX son los datos universales, ¿no? Si yo tengo un equipo y trabajo con datos RINEX, o sea, lo exporto, lo convierto a RINEX, puedo trabajar tanto con equipos Leica, Trimble, puedo trabajar con los diferentes software, ¿no? Con los diferentes software que son el Leica GeoOffice, el Trimble Business Center, ¿qué más? A ver, CHC NAP, el software SOW, digamos. Es así que nacen los datos RINEX. Son datos universales. Es como los datos cuando nosotros bajamos los datos de las estaciones totales, los bajamos en un archivo CSV o en un archivo blog de notas, ¿no? Que eso se lo puede cargar a cualquier estación total. Es lo mismo los datos RINEX. Son datos universales. RINEX. Bueno, aquí nos dice que los RINEX son formatos de datos universales compatibles con las diferentes marcas comerciales de equipo GPS, GNSS, lo que les acabo de decir. Y aquí en la fotografía les puedo mostrar una pequeña captura de pantalla que saqué a un archivo RINEX. El archivo RINEX está conformado por dos tipos, ¿no? Quiere decir que estos dos son uno solo. Ojo, el archivo N, que es el archivo navegable, y el archivo O, que son las observaciones. Si yo llegara por error a eliminar este archivo observable, este archivo ya no me sirve. Y ya perdí la información. ¿Ya? Tienen que estar los dos archivos en conjunto. Ya. ¿Cómo se compone un archivo RINEX? Como dice, el formato RINEX se compone de la creación de 4 tipos de archivos. En realidad son 2. Bueno, ahora vienen comprimidos, son 2, ¿no?
archivos de datos de observación, como les decía, los archivos O, los archivos de datos meteorológicos, que no todos traen, los archivos de mensaje de navegación o los navegables, que serían los que están con N y con O. En las primeras versiones únicamente se disponía de 2 archivos, de observación y de navegación. Bueno, actualmente, bueno, se trabaja con estos 2 tipos de archivos, podemos omitir los otros archivos y no habría ningún problema, no tendríamos ningún problema a la hora de realizar el postproceso. Bueno, las efemérides precisas y las efemérides transmitidas. Ya, ¿qué son las efemérides? No sé si puedo salir de la presentación y mostrarle para que podamos entrar directo a la página y poder hacer una práctica, ¿no? Una práctica ahora mismo de ver cómo se hace para poder descargar los archivos de las efemérides, ¿ya? Voy a tratar de hacer ello para que puedan verlo. Ya, las efemérides son tablas con valores tipo texto. Es un archivo bloc de notas tipo texto que nos da la posición astronómica en el cielo en un momento dado. Nos da un valor, nos da una posición, nos da la trayectoria del satélite, en otras palabras, ¿ya? Las efemérides transmitidas o broadcast son calculadas por el sistema oficial de control GPS en base a los rastreos satelitales, lo mismo que decía. Y las efemérides precisas son calculadas por el Servicio GNS Internacional, el IGS, y son accesibles posteriormente por Internet. Estas órbitas tienen precisión de pocos centímetros y son las más adecuadas para su uso y se encuentran disponibles en el siguiente link, ¿no? Que es GNS Calendarium, que es esta página, ¿no? Yo creo que más adelante sería correcto que entremos a la página y que podamos ver, ¿no? Cómo es que se descargan las efemérides, ¿no? Las efemérides transmitidas y las efemérides precisas. También existen algunas agencias que te envían, ¿no? Las efemérides. El IGN, la SPAC y otras más, ¿no? International GNS Services y demás. Ya. Bueno, la siguiente. El software de postproceso de datos obtenidos. El software que vamos a utilizar. Igual que los equipos GNS, los GPS existen diferentes software, como les decía. Pero en nuestra práctica que vamos a realizar, nosotros la vamos a hacer con un software que es accesible, ¿no? Se lo puede descargar, que es el Leica GeoOffice, ¿ya? Si no lo tienen y si quisieran que se los pase, lo puedo cargar en un link, se los envío y está hasta con su video de instalación para que ustedes puedan instalarlo en su casa, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar el Leica GeoOffice, como les digo, pero en realidad existen muchos, ¿no? Existen el Trimble Business Center, el Leica GeoOffice, el mismo, el CHCNAP, varios. Actualmente existen una infinidad de software, como les decía. Y el IGM utiliza este software, es un software científico, ¿no? Ese software científico toma varios datos en cuenta, que es la atmósfera, varios datos, que es el Gatmid-Bernis, que es el software que utiliza el CIRGAS, ¿no? Es un software, no es comerciable, bueno, y es muy carísimo, es muy caro, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar un software sencillo y que está al alcance de todos, ¿no? Bueno, informes finales. El informe. Cuando nos referimos a informes, nos referimos a las monografías, ¿no? También los datos mínimos que debe tener una monografía. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una monografía del Gobierno Autónomo Municipal del Torno. ¿Y qué es los datos básicos que debe tener una monografía? Lo básico sería un croquis de ubicación donde se especifique el punto, ¿ven? Las características. En las características tenemos el nombre del punto, la coordenada, ya sea una coordenada, bueno, tiene que tener los 2 tipos de coordenadas.
geográfica y proyectada. La coordenada geográfica tiene que ser la latitud y la longitud. Y la proyectada ya debe ser una coordenada UTM. También debe tener el tipo de altura, ya sea a qué altura se está refiriendo. La altura ortométrica o la altura geométrica. Fotografía panorámica de la referencia, ¿no? Fotografía donde se muestre que el equipo está realizando la lectura. En ambos casos, el equipo está realizando la lectura. Una fotografía de la placa del BM que tenemos en ambos y las referencias, ¿no? Para que pueda ir el ingeniero a ubicar. También tiene que tener las marcas de referencia, ¿no? Croquis y taller de referencia, que son unas distancias aproximadas. Y algunos, perdón, alguna observación que se haya realizado durante la densificación. La fecha, quién lo ha solicitado, quién lo ha realizado, en este caso fue una empresa privada y, bueno, la persona que estuvo a cargo de él. Vamos a ver. Bueno, es este. No sé si se puede ver, si se sigue viendo la pantalla. Quiero compartirles algunas monografías que tengo de diferentes instituciones para que puedan conocer. Y si se pudiera, quiero compartírselas mediante el Drive. Aquí, si alguien me pudiera facilitar o cómo pudiera hacerlo, compartirlos en el Drive. ¿Se sigue viendo? Disculpen. ¿Me confirman? Sí, ingeniero, se ve bien. Sí, se ve, ingeniero. Bueno, estoy entrando aquí. Mire, tengo, no sé si pueden ver, esta carpetita. Esta carpetita es Red Geodésica URM 2021. En esta carpeta, tengo lo que es, bueno, la presentación para las personas que quieran, los datos, ¿no? Por ejemplo, los datos que nosotros vamos a utilizar son los primeros datos que tomamos de la red geodésica, que son el año 2018. Acá no tenemos nada, son los datos crudos, ¿no? Como les decía, los datos crudos son los datos del formato. Por ejemplo, nosotros hicimos una lectura de 7 puntos. Ya, este es nuestro punto base. Así, miren, tal y como muestra esto, muestra algo como de 12 archivos, que en realidad solo es un punto. Ya, estos archivos se los voy a poder compartir para que ustedes puedan hacer la práctica, ¿no? En su casa, puedan practicar, puedan instalar el programa y puedan densificar puntos. Ya. Por ejemplo, nosotros hicimos un ajuste de línea base que partimos de nuestra base BA 150. Para los que son estudiantes y conocen, las monografías también se las voy a compartir. Y los rovers, ¿no? Que son 6 puntos. También. MC 150, BA 50, MC 50. Son los nombres. ¿Ya? Estos son datos crudos que son en el formato Lake. Después aquí tengo los datos RINEX. Perdón. Antenas, monografías. A ver. Esto, efemérides, monografía. Estas son las monografías que he obtenido, ¿no? Vamos a ver. ¿Me confirman si es que se sigue viendo o si no se ve? Se sigue viendo, ingeniero. Ya, bueno. Estas monografías también las vamos a compartir para que todos ustedes las puedan tener de referencia y puedan hacer, ¿no? su práctica, su debida práctica. Ya. Vamos acá. Todos estos datos son los datos RINEX de las anteriores lecturas, del 21 de noviembre del 2018. Estos datos son los que vamos a utilizar en el software de Lake. Son datos RINEX. Ya, luego tenemos, bueno, son unos archivos también de práctica. Son, por ejemplo, archivos de antena, de una antena tipo SOAP. En sí, mire, es un archivo tipo texto, ¿no? Que se lo carga el software. También es un archivo de antena que ustedes se los voy a pasar y ustedes van a poder hacer la práctica en casa. Los datos GNS también. De las estaciones permanentes de Cochabamba tengo. Los datos RINEX, para que puedan hacer su práctica. Y esto es una monografía. También se las voy a enviar para que puedan tener una monografía, ¿no? Para que puedan conocer, la puedan imprimir y la puedan guardar, ¿ya? Por ejemplo, estas son las monografías que el Instituto Geográfico Militar entrega.
¿ya? En la monografía, marco de referencia geodésico, el formulario preparado por el instituto, el año de preparación, la información de la estación GPS, el nombre de la estación GPS, por ejemplo, esta estación se llama CBMB. Estación pertenece a la red margen, como les hablaba de la red margen del CIRGAT. Sistema de referencia de la estación está en el WGS 84. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? En el WGS 84. Después, institución al cargo de mantenimiento, el IGM. Departamento, la provincia, la ciudad, la instalación, ya. Y nos dan las coordenadas geodésicas. Las coordenadas geodésicas nos dan la latitud, la longitud. Si pueden apreciar, aquí nos da la altura elipsoidal y la altura geométrica. Y si pueden darse cuenta, son diferentes. 2620.31 y la otra es 2572.2819. A eso me refería. Son dos tipos de altura. Y es a veces que el ingeniero, a la hora de hacer un ajuste a una red, comete este error, copiando esta en vez de la altura elipsoidal. No comentamos ese error. Como decía, la monografía del punto. Nos indica el punto, nos da una fotografía satelital donde se encuentra, la información del equipo GPS, el tipo, por ejemplo, el tipo de antena, el tipo es un Trimble NERTZ, el modelo es un Trimble, el código no tiene, el número de serie del equipo, perdón, nos muestra el número de serie del equipo, la antena, el tipo de antena, el modelo también, altura de antena, todos estos datos, la altura de antena, el tipo de antena, estos datos nos sirven a la hora de hacer un ajuste, ¿no? Porque este dato de altura nosotros lo metemos en el software, ¿ya? Al saber el tipo de receptor, nosotros buscamos en las páginas para poder bajar la calibración de las antenas, ¿no? Información adicional, todos estos datos. Cuando uno va al IGM y pide una monografía, eso es lo que le venden a uno. No sé cuánto estará una monografía, creo que $50, algo así. Si no me equivoco, alguien se ha ido a comprar una monografía, me corrige, pero creo que estaba $50, creo que valía, creo. O $100, no sé. Ya, bueno. Todos estos archivitos vamos a compartirlos. Datos RINEX, como les decía, navegable y observable. Vamos más atrás. Efemérides precisas, como les decía, las efemérides precisas son unos archivos tipo texto. Vamos a tratar de abrirlo. No, no se puede abrir. Archivos tipo texto. Después, a ver, bueno, la presentación, fotografías. Bueno, también si quieren estas fotografías son de los equipos GPS, diferentes trabajos que se han realizado. Por ejemplo, aquí en esta fotografía tenemos cuando se realizó el proceso de la construcción, ahí bueno, aquí tenemos las plaquitas que colocamos. También podemos compartir eso. Bueno, también tenemos monografías del Gobierno Autónomo Municipal del Torno. También, si quieren esas monografías, también se las puedo compartir para que puedan tener de respaldo. Como les decía, en la monografía tienen que estar los detalles básicos. La alcaldía, la dirección municipal a la cual pertenece la monografía, la red geodésica, el nombre. Por ejemplo, acá, el nombre se llama GMET01, pertenece al municipio del Torno, Andrés Ibáñez, el proyecto Red Geodésica Municipal, estación base, de la cual calcularon, a partir de esos dos puntos, calcularon el siguiente. La ubicación, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la angostura. La precisión, como les decía, ¿no? Es una precisión clase B. Y, a ver, vamos a ver acá. Cuando decía clase B, miren, redes nacionales, clase B. Es un punto clase B. La descripción del punto geodésico se encuentra en el sector noreste de la plaza principal de la angostura. Ya, esto. Son muchos puntos. Bueno, las monografías de la universidad
Vamos a ver. Las monografías, también aquí tenemos los puntos ya densificados con su correspondiente coordenada, este, norte y la elevación, para que puedan hacer sus prácticas. ¿Qué más? A ver esto. Bueno, es la misma monografía del IGM. Ya, sigamos con la presentación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya estamos en lo último. Ingeniero, buenas tardes. Le quería consultar, bueno, yo soy del Torno y quería consultarle en dónde encuentro datos de la red geodésica del Torno. Mire, en realidad, este es el problema que todos tenemos, todos los ingenieros, los civiles, los agrimensores, los topógrafos, que en realidad nosotros deberíamos ir a la dirección de catastro, ¿no? Por ejemplo, usted si quiere puntos del Torno, tiene que ir a la dirección de catastro del Torno, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que a veces las instituciones nos quieren vender los puntos, ¿no? Y es información libre, que no deberían cobrar por estos puntos, ¿no? Es acceso libre. Igual en Santa Cruz, ese problema yo he tenido. Yo voy aquí a la alcaldía, solicito que se me entregue monografías y no tienen, me dicen que no tienen, ponen muchas excusas, ¿no? No comparten ellos las monografías, es algo que ellos no quieren compartir, pero en realidad debería ser información libre para que todos tengamos y ya a la hora de realizar cualquier proyecto nosotros partamos de puntos conocidos y no tengamos ese problema de partir de coordenadas arbitrarias o partir de GPS de manos, ¿no? Que esos tienen errores de 3, 5 metros, ¿no? No debería ser así. La información debería ser libre y debería compartirse con todos. Es por ello que esta información que yo tengo la voy a subir al Drive para que todos puedan descargarla, ¿no? También tengo datos de la red geodésica de aquí de Santa Cruz, pero les comento que es una pena, ¿no? Aquí la red geodésica de Santa Cruz son puntos pintados con spray, o sea, una pena, ¿no? No vale la pena compartir eso, pero también los tengo en un archivo KML y se los puedo compartir. También tengo datos de la guardia, si quisieran, ¿no? Ya, seguimos con la presentación. También hay que considerar algunos puntos de los que tiene el mismo IGM que ya están modificados, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros fuimos a buscar una vez uno y no estaba existe. Ya otra cosa encima de donde debería estar el punto libre, el acceso, digamos. Exactamente, no existen los puntos o, bueno, son muchos problemas, ¿no? Como les digo, yo he ido a tratar de obtener información tanto al Torno, bueno, yo tengo, ¿no? Los datos porque yo trabajé, ¿no? En lo que es la red geodésica ahí, trabajé en catastro y tengo esos datos, ¿no? Pero he ido a otras instituciones, por ejemplo, el IGM te venden los datos. Por ejemplo, en otros, aquí he venido a la alcaldía de Santa Cruz, no saben, no te quieren dar los datos, ellos te quieren hacer el trabajo, y es así, un poquito problemático eso, nadie sabe. Y uno tiene que conseguirlo por otros lados. Y es el problema, ¿no? Y si te dan datos, uno va con su GPS navegador y ya el BM no existe, el punto de referencia no existe. También es otro problema, ¿no? Son problemas que se tienen. Ya, pero de todos modos la información es libre y hay que compartirla, ¿no? Para que todos tengamos acceso a ella y podamos practicar, ¿no? O realizar algún trabajo. Ya, seguimos con la presentación. Ya, volviendo al tema y al final, ¿no? Ya para terminar la presentación y entrar de lleno a lo que es ya el uso del software y la práctica, que en realidad es lo que nos interesa a nosotros los estudiantes, bueno, a los estudiantes, la práctica con el software. Ya, recomendaciones. La ciencia y el desarrollo de las nuevas tecnologías están en constante desarrollo. Es por ello que luego de haber conocido los aspectos básicos, es importante a la hora de realizar una correcta densificación de puntos, es necesario enumerarlos y tener un buen control de ellos. Como ya les decía, lo primero, sistemas de referencias y marcos de referencia. ¿Con cuál vamos a trabajar? Tiempo de sesión, cuánto tiempo va a estar nuestro equipo
GPS lecturando. Por ejemplo, como decía, si es para enlazarlo al IgM, tiene que estar 2 días el equipo, 48 horas continuas, ininterrumpidas, grabando cada 15 segundos. Para punto de control, solo 2 horas. Tiempo de decir, efemérides precisas. Como les decía, las efemérides precisas son unos archivos tipo texto que uno descarga de la página. No sé si quieren que entremos. Sería mejor que entremos, ¿no? Perdón, para verificar. Vamos a entrar a la página para que puedan ver las efemérides. A ver, vamos a copiar. ¿Me dicen si se sigue viendo, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sigue viendo, ingeniero. Sí, Ah, ya. Sí, bien, ingeniero. Ah, bueno, vamos a entrar para poder, para que puedan ver de dónde se descargan las efemérides precisas. Bueno, entramos. Esta es la página, ¿ya? Estas son las páginas. Este es un calendario y nosotros buscamos de acuerdo al día. Por ejemplo, a ver, nosotros tomamos en el año 2018. Nos vamos al 2018, nos aparece el calendario. Un rato me salgo de aquí. Vamos a ver. Datos. Mire, yo tomé estos datos el 21 de noviembre del 2018. Así que me corresponde entrar y buscar noviembre 21. Mire, doy clic acá y me aparecen ya los datos. Órbitas finales, IGS. Le doy clic en este dato y tiene que empezar a descargar. Órbitas finales. Mayormente IGS. IGS la que se descarga. Doy acá y tiene que empezar la descarga. Ya, ahí sería. Tipos de órbitas, difusión, ya. Pero el dato que nosotros ocupamos, los ingenieros, los civiles, los agrimensores, de preferencia, este datito. Este es el que descargamos, este archivo, ¿ya? De acuerdo al día que hemos tomado. Y otra cosa, por si acaso, las efemérides precisas se descargan luego de, no me equivoco, pero es luego de un mes, algo así. No estoy muy al tanto, pero no se pueden descargar ese mismo día. En cambio, las efemérides transmitidas uno las puede descargar luego de 24 horas. ¿Ya? Un dato aclaratorio. Ya. Y así sería, esa forma sería. Bueno, recomendaciones, como les decía. Las recomendaciones son el sistema y marcos de referencia, el tiempo de sesión. Ya les decía, cuando hablamos de tiempo de sesión nos referimos a los tiempos de observación que tienen que estar los equipos GPS. Las efemérides precisas, ya vimos que estas efemérides se las descargan de una página que son unos archivos tipo texto que se descargan. Archivos de calibración de antena. Este es un temita un poco complicado, que yo creo que mejor mañana lo hablaríamos en la práctica, pero son todos los equipos GPS, todas las antenas, todos los equipos se descalibran, ¿ya? Es por eso que uno descarga y también se descargan de una página estos archivitos de una página y se los introduce al software para poder calibrar la antena. Ahora, el software de postproceso de datos obtenidos de los receptores. Ya, aquí en lo que es el software de postproceso, ya entrarían los software comerciales, ¿no? Los equipos, el Software Lake, el Trimble Business Center, el CHCNAP. Ya. Y otra recomendación, evitar cualquier tipo que cause distorsión. Cuando hablamos de esto, quiere decir que nuestro equipo GPS tiene que estar en un lugar abierto. Tiene que estar en un lugar abierto. A ver, ¿dónde puede haber? ¿Dónde? Tiene que estar en un lugar abierto. A ver, aquí. Por ejemplo, esta fotografía. El equipo se encuentra en un lugar abierto. No hay ningún árbol cerca, no hay obstrucciones. Está al aire libre. O sea. ¿Por qué? Porque al tener un equipo que tenga obstrucciones, las lecturas son erróneas, ¿no? Y eso que nos provoca errores a la hora de hacer el ajuste. ¿Ya?
Evitar cualquier tipo, mucha vegetación, tendido eléctrico, es peligroso el tendido eléctrico, áreas cerradas, edificio, áreas sin visibilidad, todo eso debemos evitar. Bueno, hasta aquí sería la presentación. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Si hubiera, pregunten y ya después de ello ya vamos a pasar a lo que es el uso del software, ¿no? El uso del software. Esto, que vamos a ocupar el Leica Geoffice. ¿Me confirman si hay alguna duda, alguna observación para que pueda responderle? Si no, para pasar al uso del software. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. Diga. No, digo ninguna. Ya, bueno, ya. Como les decía, el software que vamos a utilizar, y es este software, es un software ya antiguito, es el Leica Geoffice. Ya. Y lo que vamos a hacer es aprender a utilizarlo. Vamos a utilizar, ¿cómo lo puedo decir? Vamos a hacer los procesos básicos, ¿no? Los procesos básicos, que es la importación, bueno, la creación del proyecto, importación de los archivos, configuración de los archivos base, rover. Si alguien no sabe qué es el rover es el equipo GNS que se va moviendo para calcular las nuevas coordenadas, y el equipo base es el equipo que se posiciona en el punto conocido o en el punto que ya está, en el punto base, ¿no? Bueno, me están pidiendo que vuelva a entrar aquí. ¿Me confirman si ya se ve la pantalla? Me dicen que no se podía ver en el envío por Facebook. ¿Se puede ver? ¿Sí? Se ve plomo. En el Facebook todavía. En el Facebook no se ve. A ver. ¿Cómo le hago? A ver. La transmisión de Facebook está atrasada. A ver. ¿Se puede ver? Sí, ingeniero. Ya. Se Bueno, ve, ingeniero. ya seguimos compartiendo entonces. Ya, como les decía, el software que vamos a utilizar es este software. Es el Leica Geoffice, la versión 8.4. Un software sirve para todo, ¿no? Para estaciones totales, para diferentes equipos. Pero en este caso, y como es en la práctica de lo que es geodesia, Ingeniero. Diga, le escucho. Sería bueno si se puede verificar esa parte del Face, ya que no se está logrando ver. Y Ya. cualquier cosa también va a quedar grabado ahí para que lo vuelvan a repetir los estudiantes. Ya, ventana. De todos modos, Toda la pantalla de compartir. Eso, toda la pantalla. Lo selecciona. Eso y compartir. ya, disculpen. ¿Ya? ¿Me confirman? Ahora sí podemos ver su pantalla. Ya. Ahora sí, ya. Bueno, les decía, ¿no? El software que vamos a ocupar es un software amigable, es un software de los más conocidos, también tutoriales por todos lados. Es el Leica Geoffice. Ya. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cerrar, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a minimizar esto. Por si acaso yo utilizo el CHC, Geomatic Office 2, que es el software de mi equipo. Yo tengo un equipo CHC NAP, pero vamos a trabajar en este caso con el Leica Geoffice. Abrimos el software. Ya. Lo primero, nos vamos a File, New Project. En New Project, bueno,
Vamos a escribir. Perdón. A ver. Red geodésica. Perdón. 2021. Ya. ¿Qué es lo que debemos verificar? La zona horaria, por si acaso. Bolivia, zona -4. Zona -4. Estos datos vienen por defecto. Aquí, bueno, yo lo tenía en español. Se selecciona la segunda opción. Nos vamos a coordenadas. Sistema. UTM-20, WGS84. De preferencia, como es la primera vez que nosotros vamos a ocupar, WGS 1984. Nada más. Diccionario, nada. Acá se pueden cargar archivos. Nada de esto. Ahí. Recomendación, verifiquen siempre el dato. Aceptar. Ya está creado el archivo. Me aparece una nueva ventana. Ahora lo que vamos a hacer es realizar la importación de los datos. Nos vamos import raw data o tools, herramientas. Igual, tools, herramienta, import raw data. Vamos a buscar nuestra carpeta. A ver, buscamos Petronas, no, Conal, no. Red geodésica. Ya, datos. Noviembre 2018. RINEX. No hay RINEX. Datos. A ver, no hay acá. Datos crudos. Vamos a cargar los datos crudos. Como el software con el que hicimos la lectura es Leica, y este software es Leica, no vamos a tener ningún problema. Ya, vamos a cargar. Perdón, primero nos vamos con este. Importar. Importar. Aquí nos está diciendo, se va a asignar a Red Geodésica 2021, asignar. Ya cargó un dato. Close, cerramos y vamos a realizar el mismo proceso. Importar raw data. Buscamos, por ejemplo, ya cargamos la base. Ahora tenemos que cargar nuestro 6 rover. Cargamos el rover. Importar. Vamos a asignarle el proyecto. Asignar. Está asignado. Si se fijan, ha cargado. Close. Volvemos a importar. Los siguientes puntos. Rover. Importar. Asignar. Cerrar. Repetimos los mismos datos. A ver, 1, 2, a ver, faltaría el 3. Importar. Asignar. Cerrar. Este sería. A ver. Cargado. Ya. Repetimos. Igual. 4. Cargamos. Asignamos. Cerramos. Importar raw data. 5 y el 6. Deberíamos tener 7 puntos al finalizar. Asignar y cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Están los 7 puntos. Ya. Los puntos están cargados. Ya. Aquí nos muestran las lecturas que ha tenido, las alturas elipsoidal, a las que me refería, con 4 dígitos de precisión, la latitud, la longitud. No tiene todavía altura ortométrica. Ya. ¿Qué es lo que hacemos? Nos vamos a la visualización. En la visualización podemos ver los
los 7 puntos que tenemos calculados. Vamos a seleccionar nuestro punto base, ¿no? Vamos a hacer una práctica rápida, en otras palabras. Seleccionamos nuestro punto base, nos vamos a propiedades. El nombre del punto es P001, tipo, clase de punto de control. Como les decía, hace rato le estaba comentando que estos datos son los datos que uno saca de la monografía. A ver, vamos a buscar, a ver. A ver. Ya. Son estos datos. Estos datos, en teoría, si yo le hubiera comprado la monografía al IGM, estos datos son los que yo, este y este son los que yo debo copiar aquí en el software. Aquí y aquí. Y esta altura, como les decía, esta es la altura elipsoidal. Tendrían que aquí escribir la altura elipsoidal. ¿Ya? Y muchos cometen el error de colocan otro tipo de altura, la altura nivelada, la altura geoidal, la altura, cualquier tipo de altura que no es la elipsoidal, y ahí se generan los errores. ¿Ya? Bueno, como esto es una práctica rápida y el día de mañana la vamos a hacer con más tiempo, vamos a asumir que estos datos de lecturas están bien. La altura también, le damos aplicar, aceptar, y si pueden notar ya ha cambiado esto, ¿no? Ya ha cambiado. ¿Qué dice? Es un punto de control. Y estos puntos son puntos navegables. Quiere decir que estos puntos no están ajustados. Son puntos navegables. Y tienen un error. Ya. Luego de ello, nos vamos a lo que es GPS Processing. En GPS Processing también. Ahí está. Punto de control y puntos navegables. Ya. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar. Nos dice, hay que definir un punto. Por ejemplo, en una red geodésica, no sé si tengo una fotografía ilustrativa. En una red geodésica, a ver, para no salirse del tema. Bueno, sigamos, yo le explico. Acá. En una red geodésica, para hacer un ajuste en una red geodésica, mínimo se tienen que tener 2 puntos. En nuestro caso, deberíamos, por ejemplo, acá seleccionamos propiedades, deberíamos tener 2 puntos como de control, ¿no? 2 puntos. Estos 2 puntos van a calcular va a ser una triangulación, va a calcular el 0,6, estos 2 puntos van a calcular el 0,5, estos 2 puntos van a hacer una triangulación y calculan el 0,4, el 0,2 y el 0,3, ¿ya? En esto. Un ajuste de líneas base, ¿qué quiere decir? Que solo este punto va a calcular todo, ¿ya? Va a ser un ajuste de la línea, no va a ser un ajuste, una triangulación, ¿ya? Nosotros lo que vamos a hacer es un ajuste de línea base. Así que por ello lo vamos a colocar como punto navegable. En función del punto 1, vamos a calcular todos los puntos, ¿ya? Vamos a obtener una coordenadas ajustables y precisas, ¿ya? Luego de esa explicación nos vamos, GPS Processing. En GPS Processing lo que hacemos es, nos dice acá, Select Mode Referencia, seleccionar modo de referencia, aquí seleccionar modo rover. Decía, el modo de referencia es, en otras palabras, es el punto con el punto base que va a corregir todas estas lecturas. Porque si pueden ver, estas son lecturas de los GPS, son lecturas que se han realizado. ¿Ya? Y ahora, lo que hacemos es seleccionar el modo rover. ¿Ya? Modo rover, modo rover, modo rover, modo rover, modo rover, modo rover. ¿Ya? Ya están seleccionados. Vamos a... Ya. Miren. ¿Cuánto la sesión? Mire, la duración de la sesión. Mira, la lectura lo hicimos el 21 de octubre del 2018 y la lectura acabó a las 5:15 de la tarde. Tuvo una duración de 7 horas 59 minutos. 7 horas con 59 minutos.
Y los demás puntos tuvieron sesiones de 1 hora y media, 1 hora, 1 hora, 1 hora y 5 minutos, 1 hora y 2, 1 hora y 20. ¿Cómo podemos saber? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando trabajamos en alguna institución pública, nosotros vamos a exigirnos, tráigame puntos y quiero que una sesión de 10 horas, digamos. Y a veces el topógrafo, el ingeniero, sí, hice la sesión de 2 horas y cuando usted carga acá el dato, sale que solo trabajó 1 hora, ¿no? Esta es una buena forma de verificar. Es una buena forma de verificar el tiempo de sesión. Si ha cumplido, por ejemplo, si fuera una sesión para el IGM, aquí se vería claro que solo sesionó 7 horas en vez de sesionar 48 horas, ¿no? Sería. Bueno, ya, proseguimos. Ya, ahora ya está seleccionado Robert. Nos vamos a, seleccionamos otra vez el martillito que dice referencia. Nos apegamos a la sesión que está en rojo. Clic derecho. A ver. Ventana de satélites. Aquí en la ventana de satélites, no sé si se puede ver, me confirman por favor. Se ve, ingeniero. Ya. Bueno, en la ventana de satélites nos muestra, ¿no? Mire, acá nos dice qué tipo de satélite, el G02, el G05, G06. Estos son todos los satélites que lecturaron en el lapso de esas 7 horas, ¿no? Por ejemplo, mire, el G02 sesionó, lecturó bien, de 10, 11 de la mañana, 12, 1, y ya a las 2 tuvo estos saltos. Si pueden ver estas líneas rectas, quiere decir son saltos que no ha podido lecturar, son saltos. Miren, no pudo lecturar. Y ni qué decir el G05, ¿no? Mire, el G05, toda la mañana que lo tuve ahí estacionado, no lecturó nada. A partir de las 1 de la tarde, recién pudo lecturar. Solo ha lecturado aproximadamente 1 hora y media, lo mucho, ¿no? Y volvió a no lecturar. Estos son los tipos de errores que debemos evitar, ¿no? En realidad, esto deberíamos filtrar, ¿no? Se debería seleccionar y recortar, seleccionar y recortar. El G06 solo hizo las lecturas de 10 de la mañana, 10 hasta las 11, 11 y media, y ya, también. Tenía lapsos donde no lecturaba nada. Nuestro mejor satélite ha sido el G12, ¿no? Mire que ha lecturado casi toda la sesión de lectura. También, estos son errores. Estos tipos, esto que nos muestra son errores de lectura. No ha podido sesionar, o había una obstrucción, o había nubes, o el satélite estaba muy lejos. Son eso, ¿ya? Estos datos. Aceptar. En realidad estos datos se pueden filtrar, ¿no? Pero por el tema de tiempo, mire, ya van a ser las 7, no lo vamos a ver mucho a profundidad. Ahora vamos a ver la ventana de lo que es punto Robert, ¿no? Mire, también aquí se muestran los errores que se han tenido. Errores de lectura. El G19 ha sido nuestro mejor. Bueno, para no hacerlo muy largo, le vamos a aceptar. Vamos a asumir que todas las lecturas son buenas. Aquí nos dice, si pueden ver, el tipo de antenas, el tipo antena tipo GS15. Hemos utilizado un tipo de antena GS15, que sería este equipo. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Planos. ¿Qué es esto? Ah, no, ¿esto qué es? Aquí. Vamos a ver. Fotografías. No, es este. ¿Dónde está? Vamos a ver. Este equipo. Este es el GS15. Y nos dice qué tipo de antena. Utilizamos el GS15. Ya, volvemos al programa. Seleccionamos. Ya. Perdón. Robert. Ocultar. Luego de haber hecho eso, nos vamos aquí. Nos vamos a automático. No. Nos vamos. Parámetros de proceso. Ya, en parámetros de proceso, lo que agarramos y es configuramos, ¿no? Vamos a configurar la máscara de elevación. ¿Qué es la máscara de elevación? La máscara de elevación es el ángulo referido al norte. No sé si lo puedo dibujar. Vamos a ver acá. Vamos a buscar. Vamos a buscar aquí. Perdón. Vamos a buscar aquí, máscara de elevación.
elevación GPS, para que puedan verlo. Imágenes. Esto, a ver, ¿dónde está? Máscara elevación GPS. Ya, este es. No, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Máscara elevación. Imágenes. Vamos a ver esta. ¿Dónde está? Tiene que estar aquí. Ya, la máscara de elevación sería, por ejemplo, es la distancia que hay. Por ejemplo, si nosotros le ponemos máscara de elevación 0, ¿qué quiere decir? Que va a leer, que aquí va a tener ángulo 0, o sea, quiere decir, va a leer todos los 360 grados, perdón si no me equivoco, a ver, no, los 180 grados, todo este sector, estos 180 grados, hasta aquí 90 y hasta acá 90, todo va a leer, ¿ya? Pero aquí en el programa dice 15 grados de máscara de elevación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que va a leer a partir de acá, se va a levantar 15 grados y todo lo que agarre, todos los satélites que orbiten de los 15 grados para arriba los va a tomar en cuenta. Los satélites que orbiten de los 15 grados para abajo no los va a tomar en cuenta y no los va a leer, ¿ya? Eso quiere decir la máscara de elevación, ¿ya? Ya, volvemos a la transmisión. Volvemos a ver. Broadcast. Efemérides, dice. ¿Qué tipo? Broadcast. Son las efemérides. ¿Qué tipo dimos que tenemos? Las precisas y las transmitidas, ¿no? Nosotros vamos a utilizar las efemérides transmitidas. Ya. Solución de tipo automático. Todo fijo. Solo lecturar en GPS y GLONASS, automático. Tipo GNS, automático. Aceptar. Ahora nos vamos aquí a lo que es process o procesar. Nos vamos a procesar y en realidad ya debería ajustarnos. Debería ajustar 2 de 6, 3 de 6, 4 de 6, 5 de 6. Y exactamente, ya. Bueno, me siguen, me confirman por favor si es que se puede seguir viendo la transmisión. Me dicen Soy ingeniero. Ya, ya. Me están diciendo que no se puede ver por Facebook. Bueno, ya. Aquí estos son los resultados, ¿ya? Estamos haciendo un postproceso rápido. ¿Qué nos quiere decir acá? Esto, el número de punto. Bueno, esto es la fecha, el estado no guardado. ¿Se han resolvido las ambigüedades? Sí. ¿Qué tipo? GPS y GLONASS. Ha leído los dos tipos. GPS y GLONASS. Tipo estático, tipo de solución fija, total. Frecuencia, trabajó con frecuencia L1 y L2. Las coordenadas y la calidad, ¿no? Las precisiones. Unas precisiones a la décima de milímetro, ¿no? Buenas precisiones. Eso sería un postproceso rápido, ¿no? Este tipo de postproceso lo hacemos, por ejemplo, cuando estamos de ida, no sé, cuando tenemos que hacer, no sé, a ver, un pavimento, y no tenemos una red geodésica al cual ajustarla. Nosotros vamos con nuestro equipo GPS, nos sesionamos y en función de un punto base calculamos lo siguiente, ¿ya? Aquí, ya, estas son las coordenadas calculadas, las posiciones, la calidad. Y si se dan cuenta, están en otro tipo de coordenadas. Lo que nosotros vamos a hacer es convertirlo a coordenadas, ya sea locales. Nos vamos aquí a la opción, ¿dónde está? Ver, coordenadas sistemas, locales. Y aquí no está. Nos vamos a ver, coordenadas de sistema WGS84. Si no me equivoco, aquí al darle WGS84 ya nos va a dar las coordenadas que son en UTM, ¿no? Que son las coordenadas que nosotros necesitamos, ¿no? Coordenadas UTM. Le damos aquí. A ver, no, perdón. A ver, view. Ah, perdón. A ver. Geodésica. Ya, coordenadas geodésicas. Estas coordenadas serían las que colocaríamos en las monografías con las alturas elipsoidales. Y ahora vamos a ver.
local view. Y ahora cuando le decimos aquí en grilla nos lo va a convertir en coordenadas UTM. Las mismas coordenadas va a ser una transformación, ¿no? Una transformación rápida y nos lo va a convertir en coordenadas UTM, ¿no? Estamos acá y ya tenemos las coordenadas este, norte y altura elipsoidal, que serían las coordenadas que irían en nuestras monografías, ¿ya? En nuestras monografías, y bueno, se debería ver así. Un poco, vamos a cerrar. Pero en sí, estas serían ya las coordenadas que tendríamos que colocar en nuestra monografía, ¿no? Son coordenadas rápidas. Y eso sería, ¿no? Que ya irían acá a ver. Vamos a hacer un control de calidad. A ver. ¿Qué se llama? Perdón. Crudos. Ta, ta, ta. 4901. 4901. Ya. Por ejemplo, esta fotografía. Son las mismas coordenadas, si se dan cuenta, 4901 este, 803405, 1028. A ver, 8034, 850, 1028. Estas coordenadas, bueno, esta fotografía fue la que se hizo aquella vez en el 2018, para hacer un ajuste local, ¿no? Y con los mismos datos RINEX, ¿no? Y esta sería la que hemos hecho actualmente, si se pueden ver. Las coordenadas son las mismas, no hemos tenido variación, y bueno, estaría correcto, ¿no? Resultados. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, o si prefieren el día de mañana ya lo hacemos una práctica en campo para que ya podamos hacerlo entre todos, ¿no? Y con más calma, ¿no? ¿A qué hora serán las prácticas? Mire, eso ya sería coordinar con el ingeniero Daniel. Él va a coordinar conmigo. Vamos a llevar, bueno, la idea del día de mañana, para los que no saben, bueno, esto es una práctica netamente para los estudiantes. La idea del día de mañana es que tengamos el equipo, el GS15, si se pudiera el ProMark 3. También yo voy a llevar mi equipo propio, que tengo un CHC o un i80, para que todos podamos practicar. Y de preferencia, si hay alguien que puede instalárselo el programa hoy día en la noche, no sé, ya mañana nosotros ya practicaríamos, ¿no? Haríamos la práctica, ¿no? Con los datos crudos, ya en su computadora. Vamos a hacer la práctica de los equipos, por ejemplo, el modo RTK. No hemos hablado nada del modo RTK. Mañana, bueno, si es que el ingeniero Daniel lo permite, ¿no? Y si es que hay el tiempo necesario, vamos a hablar sobre el modo RTK, cómo funciona. Vamos a hacer una pequeña práctica de un levantamiento topográfico. Cada uno de los alumnos va a practicar con el equipo. Tiene que practicar, tiene que hacer su levantamiento y tienen que aprender a bajar los datos, ¿no? ¿Me confirman si está el ingeniero Daniel? Sí, ingeniero. Mañana la práctica iniciamos a las 2 de la tarde. Hoy en la noche podemos terminar de dividir eso con los grupos que están armados para ver si tal vez lo podemos dividir en 2 horarios. Pero por el momento sería a las 2 de la tarde. Ya, a las 2 de la tarde, sí, está correcto. Como les decía, mañana la práctica va a ser a las 2 de la tarde. Yo hoy día les voy a subir los archivos, el programita, los datos RINEX, todo lo que tenga para que mañana, si es que se pudiera, ¿no? Porque a veces con el tema de la pandemia es un poco difícil, nos podamos sentar todos a una cierta distancia, si es que se pudiera, y poder practicar todos juntos. Si es que se pudiera, sería lo ideal, ¿no? Que practiquemos con todos los equipos, ¿no? Con el ProMark, con el Leica y con el i80. Exacto. Exactamente. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, porque en sí solo sería copiar estos datos, o en otras palabras, exportarlos.
y poder colocarlos en la monografía, ¿no? En las monografías que ya tenemos realizadas. Exacto. Muy interesante, ingeniero. Estaba mirando que usted lo tiene todavía el material en digital. Sí, Nosotros, todo bueno, siempre. yo lo tenía la ficha de la red geodésica del laboratorio solamente en forma física, ¿no? Le iba a pasar en escaneado, pero está buenísimo de que nos lo pueda compartir por medio del grupo. Usted también La está en el idea es grupo de WhatsApp. la idea es compartir y que todos tengan para que puedan realizar sus prácticas, ¿no? Siempre fue esa la idea, de que todos compartamos para poder realizar nuestras prácticas y con los equipos, ¿no? Que tenemos también en laboratorio, bueno, que tienen en laboratorio, porque ya no soy parte del laboratorio, se puedan realizar, o sea, el estudiante pueda realizar su práctica. Bueno, señores, si ya no hay más preguntas, si no hay más que hacer, y yo creo que hasta aquí sería, y yo creo que no, mañana nos vemos para realizar la práctica, ya en campo, y practicar también el modo RTK, que es interesante, ¿ya? Es muy interesante practicar el modo RTK. Perfecto, ingeniero. Entonces mañana nomás nos vemos. Ya, bueno. Ingeniero, hasta luego. Ingeniero, muchas Hasta gracias. luego, ingeniero. Les gracias. agradezco a todos ustedes por... Ingeniero. Gracias.